Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor en este día tan especial. Tan especial porque se conmemora a nivel mundial el Día del Hermano, ¿sí? El Día del Hermano. No solamente el Día del Hermano de sangre, sino también el Día del Hermano espiritual. La Argentina lo recuerda el 4 de marzo, pero como el Día del Hermano de sangre. Hoy es el Día del Hermano a nivel mundial. Y esa fecha fue puesta a propósito porque se conmemora también un aniversario de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces decidieron que este día sea el Día Universal del Hermano. Así que quisiera compartir con ustedes un videíto, a ver. Aunque tú tienes los ojos de papá y yo de mamá, tu mal genio es por la noche, el mío es al despertar. ¿Cómo voy a perdonarte alguna vez? Enseñarme a compartir, obligado. Tú mordiendo soldaditos como meta personal y yo trasquilando Barbies como un profesional. ¿Cómo ser tan diferentes como gotas de agua siendo tan igual? Tan igual. Tantas veces no lloraste para salvarme de un regaño. Al cruzar la calle te agarrabas fuerte de mi mano, en las buenas y en las malas, siempre juntos, tú allá y yo acá, y yo acá. En los juegos con pelota, siempre tú salías perdiendo para darme mil palitas. Por la tarde en el Nintendo de mis payasadas, siempre te reíste, fueran graciosas o no, casi siempre no. Desde que llegaste tú, sé que nunca estaré solo y no quepo en la piel del orgullo que siento por ser tu hermano. Aunque soy muy inocente para tu tipo de humor, tú siempre con ensalada a mi carne, por favor. Sí que voy a perdonarte alguna vez, enseñarme a compartir. Desde que llegaste tú, sé que nunca estaré solo y no quepo en la piel del orgullo que siento por ser tu hermano. Ay, tu hermano. Bien, el orgullo que siento por ti de ser tu hermano. Es un video que quería compartir con ustedes en este día especial del hermano. Miren, a raíz de este día, quería compartirle una situación especial en la palabra del Señor, que lo relatan los tres evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas. Es una situación donde la madre del Señor Jesucristo y sus hermanos cobran un protagonismo importante. Nos vamos a situar, mejor dicho, en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Y este pensamiento, que no va a durar más de 20 minutos, tiene como título el parentesco real. Y vamos a ir al versículo 46 del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 46. Y ahí vamos a leer hasta el 50. Y dice, en mi Biblia tiene el título, La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablar. Y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hasta aquí nomás la lectura de la porción de la palabra del Señor, hasta aquí nomás. Mire, cuando vamos al contexto del capítulo 12, la temática del capítulo 12 gira en derredor de la oposición que nuestro Señor Jesucristo sufrió durante su ministerio. Este ministerio junto con su vida estaba llegando a su fin. Y ahora vemos a su madre y a sus hermanos cobrando un protagonismo importante. Digo porque ellos interrumpen la predicación, la enseñanza del Señor Jesucristo porque querían hablarle. Si nosotros prestamos un poquito de atención en lo que acabamos de leer en el versículo 46, dice que mientras Él estaba hablando a la gente. Y cuando leemos esto, creo que el hablar del Señor sería un hablar sencillo, un hablar fácil de comunicar sus enseñanzas, un hablar familiar, capaz de que cualquiera lo pudiese entender, desde los más pequeños hasta los adultos más grandes. Ahora el contexto dice que Él dejó de hablar con los fariseos, dejó de hablar con los escribas, dejó de hablar con los religiosos de la época y se fue y empezó a hablar con la gente. Él continuó hablando, Él continuó predicando. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero generalmente o muchas veces vamos a encontrar la oposición en nuestro lugar de trabajo, en la facultad, en la escuela, donde nos encontremos. Vamos a tener esa oposición cuando queremos transmitir el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, eso no debe deprimirnos, no debe inducirnos a abandonar lo que el Señor ha puesto y ha decidido que hagamos. Al contrario, debemos continuar y debemos seguir. Así lo hizo el Señor. Pese a la oposición de los fariseos y de los religiosos de la época, el Señor Jesucristo deja y va y sigue hablando con la gente común y corriente. Ahora, la madre y sus hermanos estaban afuera, deseosos para hablarle, en vez de estar adentro, deseosos para oírle. No solo que ellos no querían escucharlo, sino que interrumpieron al maestro y también a aquella gente que sí deseaba y estaba contenta y con agrado para escuchar al maestro. Ellos interrumpieron al Señor. Ahora, cuando estamos aquí y nos ponemos y nos posicionamos acá, cabe una pregunta que me hacía. ¿Qué era tan importante como para estar interrumpiendo al Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que tenían que decirles ellos? ¿Qué era lo que tenían que hablarle al Señor Jesucristo como para estar interrumpiendo? Mire, cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 3, del versículo 20 al 35, vamos a encontrar un poco el contexto y va a echar luz acerca de esta pregunta. Dice, y vemos en ese pasaje de Marcos 3, que lo suyo, dice el evangelista, y evidentemente los suyos eran sus parientes. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban con el Señor Jesucristo. Los discípulos siempre estaban con el Señor Jesucristo. Los discípulos seguían al Maestro. Ahí el autor dice que los suyos, sus parientes, vinieron a llevárselo porque decían que el Señor estaba fuera de sí. Y yo creo que ha habido una reunión familiar, la madre del Señor Jesús, los otros hijos,
viendo a su hijo que, al juzgar por lo que dice el relato, muchas veces comía poco. Han dicho, vamos a buscarlo, vamos a sacarlo, vamos a llevarlo a un lugar, vamos a asistirlo. Así dice, ellos creían y decían que él estaba fuera de sí. Nosotros también nos encontramos muchas veces con obstáculos e interrupciones por parte de amigos íntimos y de familiares, generalmente los más íntimos, que son llevados por el afecto natural en vez del afecto espiritual. Y se los digo con causa, porque a mí me ha pasado. Yo tomé decisión por Cristo a los 17 años dentro de un seno familiar de inconversos, padre, madre y hermanos. Y en alguna oportunidad he experimentado y me han sacado afuera y me han querido tratar de decir, vos no sos el mismo, algo está pasando. No me dijeron loco, pero tampoco. No estaban de acuerdo, pero tampoco se oponían. Generalmente podemos encontrar dentro del seno familiar ese problema de obstáculo e interrupción. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, el Señor en otra ocasión había dicho a su madre y a su padre José en Lucas 2:49, ¿por qué me buscáis? ¿Se acuerdan? ¿Cómo que me buscáis? Él se había perdido y lo estaban buscando y dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Él era un niño y le dice a su padre y a su madre natural, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que me es necesario estar en los asuntos de mi padre? Ahora, si la madre se hubiese acordado de aquella situación, no habría interrumpido a su hijo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos cosas buenas, consejos buenos de la palabra del Señor, consejos buenos del Señor, pensando que nunca la vamos a olvidar y que siempre vamos a estar recordando este consejo, pero resulta que cuando llega la oportunidad, cuando llega el momento de poner en práctica lo que escuchamos, resulta que ya no nos acordamos más. Se nos va de la cabeza y caemos en el mismo error. Ahora, ¿saben qué veo en segundo lugar? La molestia que causa al Señor Jesucristo esta situación. Él no quiso escucharlos, sino que se molestó. Digo se molestó porque dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Yo no sé cómo cada uno de nosotros puede interpretar esa pregunta, pero yo creo que el Señor Jesucristo ha dicho, ¿quiénes son mi mamá? ¿Quién es mi hermano? Yo creo que Él salió, deja la predicación, sale de donde estaba y dice, ¿quién es mi hermana y mis hermanos? Y hace una pregunta porque a raíz de esa situación, Él va a dejar una enseñanza, porque el Señor de toda situación dejaba una enseñanza para aquellos y para nosotros. No es que el Señor estaba menospreciando a su madre. Atención, no es que el Señor estaba menospreciando a su madre, ni que renunciaba al afecto filial. No está hablando de esto. No estaba renunciando, no estaba menospreciando a su madre, sino que el Señor aprovecha la ocasión para mostrar que el parentesco espiritual va por delante del parentesco natural. El parentesco real. A tal punto que los familiares más estrechos han de ser dejados de lado cuando entran en conflicto con el afecto y la dedicación que le debemos al Señor. Deben ser dejados de lado
los conflictos que obstaculizan seguir al Señor y dedicarle al Señor el tiempo, los dones y los talentos que Él nos ha dado. Pero ¿saben qué? El Señor va más allá. Y una oportunidad en la casa de mi hermano, como coordinadores de grupo de crecimiento, leímos esta porción, Lucas 14:26. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, hermano, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Son palabras del Señor Jesús, Ahora, hay una palabra para nosotros muy fuerte. Esta palabra aborrece. Sin embargo, en el original significa amar menos. Amar menos. Significa que el afecto a la familia debe ocupar un segundo lugar tras el afecto que le debemos al Señor. Cristo aprovecha esta situación para declarar que sus discípulos son preferibles a sus parientes. Si no, fijémonos en Juan 7:5, cuando dice textualmente que ni aún sus hermanos creían en Él. Ni aún sus hermanos creían en Él. Pero llegamos al versículo 50 y dice así: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. No solo el que la conoce, no solo el que la habla, sino el que la hace, el que se pone en funciones. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el Espíritu Santo domingo tras domingo nos viene hablando acerca de cómo construir, de cómo crecer, de cómo crecer espiritualmente y cómo crecer numéricamente. Pero nuestra motivación suprema debe ser crecer numéricamente para el reino de Dios. Y obviamente lo vamos a hacer desde nuestra iglesia local. Vamos a ir compartiendo y el reino se va llenando. El reino se va llenando. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Sus discípulos, aquellos que lo habían dejado todo para seguirle y abrazar su doctrina, eran para él más queridos que cualquier otro pariente. Ellos lo habían dejado todo. Y que creo muchos de los que estamos aquí lo sabemos. Mirando a Pedro, mirando a Juan, dejándolo todo le seguían, dejándolo todo le seguían. Y dejándolo todo es dejándolo todo. A veces hablo con hermanos y me dicen, y hacemos lo que podemos, con lo que nos sobra. Y dejándolo todo. No hay parentesco más real entre nosotros que hacer la voluntad del Padre. Todos los verdaderos creyentes tienen el mismo honor: ser pariente más cercano del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque hablamos con Él, porque no nos hace faltar nada de aquello que obviamente nos conviene, porque hay una palabra que me conmueve, y que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el dueño del mundo, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 11, que de uno somos todos y que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos.
impresionante. El Señor Jesucristo hoy a la diestra del Padre no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Quizás en nuestra carne muchas veces sentimos vergüenza por nuestro hermano. Más si lo vemos con un aspecto andrajoso. Sin embargo, el Señor no se avergüenza de llamarnos su hermano, sino que Él nos confesará delante de los hombres, delante de los ángeles y delante de su Padre que está en los cielos. Oramos. Luego de orar, lo voy a invitar a Roti para que continúe con la cena del Señor. Y mientras oramos, recordamos sus palabras. Y no solamente que Él nos ama y no solamente que Él nos da todo lo que necesitamos, sino que Él también nos acoge a su mesa. Y su palabra dice que horas antes de expirar, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero hágase tu voluntad y no la mía. El Señor Jesús cumplió con la voluntad del Padre hasta el último momento. Hermano querido, es mi deseo que podamos salir desafiados por el Señor, por su Santo Espíritu, y que todos nosotros podamos cumplir con la voluntad general de Dios, de poder compartir el Evangelio, de poder hacer discípulos, de poder bautizarlos y de poder integrarlo a la gran familia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios, santo Dios. Queremos darte las gracias, Padre bendito, en estos momentos por habernos permitido abrir libremente tu palabra. Padre Santo, gracias porque a través de tu Santo Espíritu podemos extraer riquísimas enseñanzas para nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, porque has querido que este relato, como que si fuese aislado de lo que viene diciendo el Señor Jesucristo, sea de total enriquecimiento para nuestras vidas. Padre bendito y amado, en el nombre del Señor Jesús, te damos todas las gracias, la honra, la gloria, porque solo tú te la mereces. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, porque Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Señor, dejamos todo en tus manos. Y continuamos, Padre bendito, con esta reunión, con este momento, para seguir adorándote y recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.